Buenos días, te bendiga. Vamos a seguir analizando el libro de 1 Samuel, capítulo 8. El pasaje se llama Israel pide rey. Entonces aquí ya Israel, como le dije, Samuel fue el último juez y él es el que unge a primera segundo rey de Israel. Entonces, ¿por qué Israel pide rey? Porque quieren ser como las demás naciones. Antes de los reyes estaban los jueces, pero en esta época de los jueces, Dios es el rey de Israel, ¿verdad? Es el que los gobierna, eso se llama teocracia, el gobierno de Dios. Capítulo 8, 1 Samuel, verso 1, dice: Aconteció que viendo Samuel envejecido, puso sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no vieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo derecho. Entonces Samuel estaba viejo y Dios no había levantado a nadie. ¿Verdad? Entonces, tiene que ser Dios el que hace el trabajo, porque aquí Samuel no se puso, a él le puso Dios, ¿verdad? Y por eso da tan buenos resultados. El verso 4, entonces aquí Samuel pone a sus hijos por jueces de Israel y fallan, hacen lo malo, porque Dios no los puso ahí, fue Samuel que lo puso ahí. Verso 4, entonces todas las naciones de Israel se gustaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: ya aquí tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituynos ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Verso 7, dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo todo lo que te diga, porque no te han desechado a mí, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. Entonces aquí Israel quiere ser como los demás países, que tenían un rey, una persona física a la cual ver, y no quieren a Dios. Verso 9, ahora pues oyen su voz, más protesta severamente contra ellos y muéstrales cómo les trata el rey, que reinará sobre ellos. Verso 10, se refirió Samuel todas las palabras de Jehová al pueblo que le había pedido rey. Verso 11, dijo pues: así será el rey que reinará sobre vosotros. Tomará a vuestros hijos y los pondrá en sus carros, en su gente de caballo, para que corran delante de su carro. Verso 12, nombrará para sí jefe de miles y jefe de cincuentenas. Los pondrá a sí mismo a quedar en sus campos y siguen sus mieses, y a que hagan sus armas de guerra y los pertrechos de sus carros. Verso 13. Tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. Verso 14. Mismo tomará lo mejor de vuestras tierras, de vuestras viñas y de vuestros olivares, y lo dará a sus siervos. Verso 15. Entonces aquí estamos hablando que el gobierno de una persona consume los recursos. Y el orden de Dios brinda recursos, porque Dios no necesita nada de nosotros, sino nosotros de Él. Verso 15, diezmará vuestro grano y vuestras viñas para dar a sus oficiales y a sus siervos. Verso 16, tomará vuestros siervos y vuestras siervas y vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y con ellos hará sus obras. Verso 17, diezmará también vuestros rebaños y seréis sus siervos, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Pero el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y le dijo: no, sino que habrá rey sobre nosotros. Entonces aquí, a pesar de la advertencia de lo que dijo Dios, Dios le dijo: va a abusar usted, o se va a tomar de lo suyo para sí mismo. Y no les importó. Verso 20, nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Verso 21, oyó Samuel todas las palabras del pueblo y las refirió a Dios de Jehová. Verso 22, Jehová dijo a Samuel: oye su voz y pon rey sobre ellos. Entonces dijo Samuel a los varones de Israel: idos cada uno a vuestra ciudad. Bueno, entonces aquí Dios decide darles el rey para que tengan su experiencia, para que vivan, para que tengan.
Y bueno, pues termina siendo así, al final se pierde. De hecho, es con los reyes que se pierde el reino de Israel. Fíjense, todo lo que, desde que llegaron a la tierra de Canaán, Dios lo gobernaba a través de Moisés, de Josué, de los primeros jueces. Luego viene la época de los jueces, de Samuel, y hasta ahí Israel permanece como reino. O sea, todo Israel, las 12 tribus permanecen juntas. En la época de los reyes empieza a haber disputas, de hecho, por cierto, entre creo que desde Saúl empieza a haber disputas entre algunas tribus. Con Salomón se rompe el reino, se divide el reino de Israel y el reino de Judá. Y, y se empieza a perder el reino. Conforme pasan los años, los reyes, Israel se dispersa, se dispersa, se dispersa. ¿Por qué? Porque los gobernaba una persona y no Dios directamente. Pero entonces aquí vemos cómo es preferible que gobierne Dios que gobierne el hombre, ¿verdad? Porque todo lo que nada más fueron 3 reyes y después de eso se perdió el reino. 3 reyes, Saúl, David, Salomón. Después de eso se perdió el reino. Y desde que llegaron a Canaán, con Moisés estaba el reino. Con Josué, con los primeros jueces, luego en la época de los jueces, gobernó Jefté, Gedeón y todos esos, hasta Samuel. O sea, muchísimo tiempo, muchísimos años, y el reino permanecía entero. Y después una vez que empieza a gobernar el hombre, Saúl, David, Salomón, con Salomón se pierde el reino, se pierde todo. Y solo pasaron 3 reyes y se perdió el reino. Bueno, entonces, ¿qué aprendemos hoy? ¿De qué trata el capítulo 8 de 1 Samuel? De que es mejor estar bien con Dios, que con el hombre es mejor, que gobierne Dios, que gobierne el hombre, porque Dios permanece, porque Dios siempre es el mismo, porque siempre va a existir. Y el hombre no, el hombre más por un rato y luego se va a su lugar. Entonces sería todo por hoy, que tengas un excelente domingo, Dios te bendiga, a ti y los tuyos, nos vemos en el próximo video, Dios te bendiga.